Una vez que la base de datos ya esté creada, el usuario va a empezar a interactuar con la misma. Nosotros, como administradores, vamos a tener un panel de control desde el cual vamos a cargar cada una de las publicaciones y las respectivas categorías, y mismo los usuarios van a poder darnos un correo y una clave de registrarse para luego interactuar y dejar comentarios o modificar sus datos. Eso va a ser PHP trabajando junto con el MySQL, pero todavía no vamos a conectar las dos mitades. Primero vamos a ver todo lo que tiene que ver con la sintaxis de MySQL, así lo entendemos bien, y una vez que estemos manejando correctamente la base de datos, vamos a agregarle la parte de PHP, que en definitiva no va a ser otra cosa más que recibir los valores que tenemos en estos campos, sea por get o por post, y concatenarlos a la consulta que hagamos del lado de la base de datos. Entonces, para empezar a cargar información, tenemos la consulta de tipo insert into. Insert into es insertar adentro de, y va a venir acompañado de el nombre de la tabla que queremos cargar. Y para cargar la información a nuestras tablas tenemos dos formas sintácticas que son correctas. La primera es insertar adentro de una tabla seteando cada columna y su respectivo valor. El nombre de la columna igual al valor que va a tener, coma. El nombre de la columna igual al valor que va a tener, coma, y así sucesivamente hasta el punto y coma. O sea que podríamos, por ejemplo, venir aquí y crear un archivo para los insert y vamos a decirle que quiero agregar países. Voy a insertar adentro de países seteando el ID 1 y el nombre del país Argentina, punto y coma, respetando siempre los tipos de datos. Esto lo hemos dicho, todos los valores de tipo char, varchar, text y blob van encomillados. Comillas dobles o comillas simples es indistinto. Las fechas, los valores de tipo date, time, datetime o timestamp también van entre comillas, y los valores numéricos no van entre comillas, pero MySQL permite que lo encomillemos porque sabe que la columna es de tipo numérica, en cuyo caso hará la conversión que corresponde. Los nombres de estructuras, todo lo que está antes del igual, es decir, las columnas, no llevan comillas. Si llegamos a usar comillas, van a ser estas comillas que en realidad son una tilde. Lo mismo sucede con el nombre de la tabla. Entonces, a las estructuras no les voy a poner comillas, ni a los nombres de las tablas, ni a los nombres de las columnas, y a todo lo que esté después del igual, a los valores, siempre le voy a poner comillas. Lo primero que vamos a hacer es decirle que quiero usar la base de datos blog para que ya sepa contra qué base de datos va a impactar esta información. Voy a copiar, voy a venir al de Beaver y voy a pegar, y cuando ejecute este script vamos a ver que en la tabla países, si voy a explorar los valores que tiene en data, vamos a ver que nos va a decir que tengo el país 1 Argentina, y voy a decirle entonces que quiero cargar dos países más. Voy a insertar adentro de países seteando el ID 2 al país México, y voy a insertar adentro de países seteando el ID 3 igual al país Uruguay. El primero ya lo tengo hecho, o sea que lo voy a comentar y voy a ejecutar los otros dos que me están faltando. Vengo nuevamente a la pestaña del código, pego, ejecuto el script, y cuando vengo a países y actualizo, podemos ver que tenemos los otros dos países que fuimos agregando. Si alguna columna no tenemos el contenido o tiene que estar vacía por algún motivo, podemos asignarle el valor null. En el caso del primary key, el ID, sabemos que el mismo MySQL se encarga de asignarlo, o sea que podríamos venir aquí y decirle que quiero insertar adentro de países seteando el ID en null sin comillas, porque si no sería una cadena de texto con la palabra null, coma, el país España. Voy a comentar los dos que ya pasaron y vamos a ejecutar entonces esta instrucción en la pestaña de código. Pego
y ejecuto, y a este que no le di un ID en particular va a ser, por medio del autoincrement, el último valor generado más 1. O sea que España automáticamente va a ser el ID 4, como podemos ver aquí. La otra forma sintáctica que tenemos para insertar datos en una tabla es por medio de el insert into, el nombre de la tabla, y a continuación del nombre de la tabla y entre paréntesis todas las columnas que vamos a poblar, y luego la palabra reservada values y entre paréntesis todo el conjunto de valores que corresponden. El primer valor a la primera columna, el segundo valor a la segunda columna y así sucesivamente. Si bien es un poco más complejo de leer, la mayoría de los software que exportan información lo exportan de esta manera. Entonces podríamos decirle que quiero agregar usuarios. Voy a hacer un insert adentro de usuarios y entre paréntesis voy a indicar qué columnas son las que estoy pasando. Como habíamos dicho que tengo como obligatorio en el caso de los usuarios solamente el correo electrónico y la clave, solamente le voy a pasar esas columnas que son, en el caso del usuario, las columnas email y clave. Entonces voy a definir un email, coma, una clave, coma, y también les voy a asignar un foreign key país a los usuarios. Entonces FK país. Y los values que le voy a indicar es german@bloomit.com, coma, la clave 1234, coma, y el país que corresponda, o el 1, o el 2, o el 3, o el 4. Le voy a indicar el país 1. Punto y coma. Entonces vamos a acomodar esto visualmente para que sea más entendible. Tenemos este valor para esta columna, este valor para esta columna, este valor para esta columna. Si copio esto y lo ejecuto en la pestaña de código, le voy a dejar el use de blog y voy a ejecutar este código. Si no cometí ningún error a la hora de explorar los usuarios, deberíamos ver en la pestaña de data que tenemos al ID 1 asignado automáticamente, german@bloomit, y al final que es del país 1. El nivel dijimos que se establece automáticamente, es un valor por defecto, o sea que se le define de esta manera el nombre, ¿sí? La fila agregada por medio de esta otra forma sintáctica del insert. En esta segunda forma, en esta segunda manera, hay que tener presente que si no indicamos el primer conjunto de paréntesis de qué columnas estamos mandando, MySQL va a estar esperando que le pasemos toda la información. Es decir, todas las columnas que tiene la tabla como estructura. Un ID, un nombre, un apellido, un avatar, un correo, una clave, la fecha de alta, su estado, su nivel, su país y su género. O sea que si van por esta forma sintáctica, muy probablemente el paréntesis lo definan para poder indicar qué columnas son las que están enviando a esa tabla. Ahora, ese insert basado en el set, la primera forma que vimos, la de los países, esta forma solo inserta de un registro a la vez. Entonces vamos a dejar aquí un comentario que dice: esta forma solo inserta de un registro a la vez. El insert por medio del values permite la inserción múltiple. ¿Qué quiere decir esto? Que en una sola instrucción podemos agregar más de un registro. Para eso, lo que tenemos que hacer es pasar varios conjuntos de paréntesis separados por coma antes de llegar al punto y coma. Y cada conjunto de paréntesis se va a comportar como una nueva fila. Entonces, suponiendo que quiero agregar nuevos usuarios, o hagámoslo con los géneros. A ver, voy a insertar adentro de géneros y lo único que le voy a pasar es el nombre del género, porque el ID es automático. Y los values que voy a pasar es un conjunto de paréntesis distinto por cada valor, por cada fila, perdón, que voy a generar. Entonces voy a tener el value femenino, coma, por fuera del paréntesis, coma, y otro conjunto de paréntesis para masculino, punto y coma. Entonces, esto lo que va a hacer es insertar dos filas distintas, asignándole automáticamente el ID género, porque no lo he establecido, y definiendo este valor para la columna del texto, del nombre del género que estamos insertando. Voy a copiar esto,
lo voy a pegar en la pestaña de código y voy a ejecutar el script completo. Y cuando voy entonces a los distintos géneros y le hago doble clic, podemos ver que tengo femenino y masculino cargado efectivamente, y esto lo puedo hacer con cualquier tabla. Digo, podría ya definir las categorías que voy a manipular. Voy a insertar adentro de categorías y solamente voy a pasar el nombre de la categoría. Los values que voy a indicar van a ser programación, coma, diseño, coma, tecnología, coma, cursos y educación. Y le vamos a poner la tilde a programación para que quede bien escrito. Perdón, todo esto tiene que ser un conjunto de paréntesis distinto. Cada valor que estamos definiendo lo estaba pasando de manera equivocada. Ahora sí. Si tuviese más de una columna, supongamos que le voy a pasar también el ID y la categoría, la ventaja también de esta forma es que permite romper el orden. Primero indico el nombre de la categoría y luego su ID, entonces podría decir que programación es el 1, que diseño es el 2, tecnología es automático, los cursos también el que le corresponde automáticamente, y educación lo que le corresponde automáticamente. Entonces, adentro del paréntesis puedo tener coma, lógicamente. Las comas adentro del paréntesis son las que separan los valores para estas columnas, y las comas por fuera de los paréntesis son cada fila distinta insertada en esa tabla que estamos afectando. Entonces copio esto, vuelvo a la pestaña de código, me dejo el use del blog y ejecuto. Entonces ahora en la tabla de categorías tengo que tener las distintas categorías que fui cargando de... Vamos a hacerle clic a esto. A ver si lo puedo ordenar. Esto. Programación, diseño, tecnología, cursos y educación, tal como hemos definido. Esto es muy útil principalmente porque la mayoría de los sistemas, cuando uno los publica online, hay ciertos valores que ya tenemos de antemano. En mi caso, las categorías que voy a manipular, los géneros que tengo y los países iniciales que voy a ofrecer, los puedo definir ya de antemano. Entonces tengo el código de creación de la base de datos y a continuación, o en un archivo aparte, todo el código que va poblando esa información inicial. Y esto existe en cualquier sistema. Todos los sistemas reconocen que hay cierta información inicial que tenemos de antemano y podemos definir. Lógicamente, cada fila tiene que respetar el mismo listado de columnas que estamos definiendo y su orden. Si yo le estoy diciendo que paso la categoría y paso el ID, no puedo a diseño no pasarle ID, ni tampoco puedo pasarlo al revés, porque va a asumir que 2 es el nombre de categoría y que diseño es el número para el ID, lo cual no cumple y va a cortar con un error sintáctico. Entonces, si un conjunto de valores no respeta esta restricción, va a cortar con un error, pero siempre MySQL va a realizar las acciones que correspondan hasta el error. Si cometo el error en cursos, hasta tecnología va a ser la inserción que corresponde. O sea que siempre trabaja hasta donde puede, y donde comete un error de ahí en adelante no continúa. Y lo último que nos está quedando es que todas las columnas que en el create fueron definidas como obligatorias tienen que tener un valor en el insert. Todas. Si no, corta sin insertar el valor que corresponde, salvo que en algunos servidores ustedes noten que esto inserta una cadena de texto vacía. Eso sucede cuando MySQL no está definido como modo estricto. Es un modo un poco más permisivo. De una columna obligatoria, si no recibe valor, va a guardar un string vacío. Se supone que nosotros como programadores definimos que sea obligatoria para que rebote si no se recibe esa información. Por lo cual, si ustedes quieren forzar a que se comporte en el formato estricto, lo que tienen que hacer es agregar la instrucción set sql-mode igual a la cadena de texto strict all tables. Este es el valor para el modo de SQL. Quiero que sea estricto. De esa forma no voy a poder insertar nunca un registro, un valor vacío en una columna not null. La mayoría de los hosting tienen esto lógicamente bien configurado y habilitado. Pero si llega a ser el caso de que les toque un hosting
donde esto no se respete, ustedes lo pueden modificar por medio de esa instrucción antes de hacer las inserciones. Y si una columna tiene un valor por defecto y no le asignamos ninguno, por lógica va a recibir el valor por defecto, y lo mismo sucede con el primary key. Si el primary key es un número y es autoincrement, no necesitamos pasarle información, ya que MySQL se va a encargar de que sea la secuencia 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, tal como pasó en el caso de los géneros, que no le indicamos un ID, o como sucedió con estas tres categorías en las cuales MySQL definió el valor que les corresponde.